Historias ¡Increíbles! de la historia. Hoy veremos el rey Antíoco y Cayo Popilio Lenas. La historia que les vamos a contar sucedió en julio del año 168 a.C. Un poderoso ejército viajaba hacia Alejandría, siguiendo la orilla del río Nilo. Lo formaban más de 40,000 soldados, entre ellos jinetes gálatas, arqueros árabes, caballería ligera, honderos e infantería ligera. Contaba con elefantes y carros de guerra. Pero la principal arma eran los hoplitas, poderosos guerreros protegidos con coraza de lino y armados con picas de madera de cornejo, que medían más de 6 metros, las temibles sárisas macedonias. Aquel ejército lo mandaba el rey Antíoco IV, conocido como Epifanes el Ilustre, y gobernante del imperio Seleucida, el más poderoso y extenso de los reinos que había nacido tras la fragmentación de los dominios del gran Alejandro. Era ya la segunda vez que Antíoco invadía Egipto. La primera había sido el año anterior, pero en lugar de anexionarse el reino, permitió que siguiera gobernando su pariente Ptolomeo VI. Pero los ciudadanos de Alejandría se habían rebelado contra esta situación, nombrando rey a un hermano más joven de Ptolomeo. Ptolomeo VI, antes de perderlo todo, decide hacer la paz y reinar junto a su hermano. A Antíoco, sin embargo, no le gustó aquel arreglo fraterno. Por eso decidió invadir Egipto y poner las cosas en su lugar. Y fue así como su ejército avanzó hasta llegar a los suburbios de Eleusis. Alejandría ya estaba a la vista, a menos de 1 hora de marcha. A 7 kilómetros, la silueta blanca del gran faro se recortaba contra la luz del cielo, y el sol arrancaba destellos de la estatua de bronce de Zeus. Y entonces los hombres de Antíoco vieron algo que les hizo detenerse en seco. No era un ejército. Eran 3 hombres con una pequeña escolta. El rey reconoció a alguno. Reconoció a Cayo Popilio Lenas, un cónsul de Roma. Antíoco se irritó de sobremanera, pero sonrió. Tenía que ser diplomático. Antíoco se acercó a saludar al romano, pero en lugar de eso, sacó unas tablillas y se las dio. Le dijo: «Es un decreto del Senado. Quiero que lo leas y me des una respuesta». Antíoco abrió las tablillas y leyó el decreto, el cual le ordenaba renunciar a la guerra y evacuar Egipto antes de 30 de julio, y no inmiscuirse en los asuntos de aquel país. El rey cerró las tablillas y dijo: «Tengo que consultar con mis consejeros antes de responder». El romano se acercó a él y con la punta de un sarmiento que llevaba en la mano dibujó un círculo alrededor de los pies de Antíoco y le dijo: «Antes de salir de aquí debes darme una respuesta para que se la lleve al Senado». Antíoco dudó, tragó saliva. Después respondió: «Está bien, haré lo que el Senado considere oportuno». Solo entonces Popilio le tendió la mano y se la estrechó como aliado y amigo. Así fue como Antíoco y todo su ejército dieron media vuelta y regresaron por donde habían venido. Él sabía que si desobedecía las órdenes, las legiones romanas invadirían su territorio, destruirían sus ciudades y aniquilarían sus ejércitos. Tardarían más o menos en hacerlo. Incluso podrían sufrir algún revés en el proceso, pero al final lo conseguirían, porque aquellos romanos, que ni siquiera se gobernaban por reyes como los pueblos civilizados, no eran del todo humanos y no comprendían que a veces hay que negociar, recular, rendirse, pero no
esa palabra no entraba en su vocabulario. Y lo sabía bien, ya que su padre había sido el más grande y poderoso rey que él había conocido. Y sin embargo los romanos, con un ejército inferior en número, le hicieron morder el polvo en el año 190 a.C., en la batalla de Magnesia. Espero que les haya gustado este pequeño relato. Y recuerden que este canal es... ¡Incredibilis!